a todos los amables radioescuchas, buenas tardes a todos los integrantes de la mesa, a los de la cabina de control. Pues como don Ángel estaba ahorita, quería saber lo que había planteado el presidente de la República en la reunión de los jefes de estados y de gobiernos en Buenos Aires, en Argentina. Bueno, el presidente Abinader ha planteado que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC, tiene la responsabilidad de defender la soberanía de los pueblos y promover la integración regional basada en principios y en valores. Parece que su discurso estuvo más orientado al tema de la consolidación de la democracia, el tema de elecciones libres y transparentes. Por ahí estuvo, aunque no dejó de tocar también un tema que obviamente es uno de los que está sufriendo fundamentalmente la República Dominicana, que es el tema de la cuestión haitiana, y que por cierto fue tocado alrededor de las 2 de la tarde, a la 1 más o menos, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana estuvo en un escenario importante, en los Estados Unidos, también en la ONU, casi coincidían ahí con este tema. Me parece que, y eso nos puso a reflexionar lo que plantea el presidente de la República, porque en algún momento pensé, ciertamente, hace ya mucho más de 3 décadas que estamos hablando de una región que estaba muy convulsionada por las guerrillas, los grupos que querían tumbar a los gobiernos, no solo en la parte de arriba de Sudamérica, en Colombia, por ejemplo, sino Centroamérica estuvo muy convulsionada, sobre todo en los años 80, y también abajo, también en el cono sur. Y uno piensa que han pasado tantos años, casi 4 décadas, de esa lucha por querer consolidar esa democracia. Y entonces, si te pones a reflexionar, aunque se ha avanzado bastante, tenemos problemas, serios problemas institucionales. Brasil es uno de los ejemplos más recientes, que no se explica todavía por qué no se reconoce un triunfo de un presidente que incluso ya ha jurado y que debieron estar trabajando ya a otros niveles. Pasar unas elecciones y continuar ahí mismo pensando en nación y en sociedad. Pues lo mismo está ocurriendo también aquí arriba en Colombia, lo mismo en Venezuela. Es más, Venezuela, Maduro no pudo ir, no fue a la cumbre. López Obrador por otras razones, pero no fue a la cumbre, uno de los ausentes también. Pero Daniel Ortega, otro de los de línea dura, tampoco fue a la cumbre. Y en definitiva, lo que estamos mirando es una región, en el caso de la región latinoamericana, que no acaba de consolidar su democracia y actuar entonces como integración latinoamericana para hacer grandes demandas, como demandas de la que planteaba el presidente de la República, no solo en el tema regional de la democracia y la consolidación de los procesos electorales, sino que también enfrentar grandes retos de la humanidad, como es, por ejemplo, y en algún momento lo mencionó, los efectos de una guerra como la guerra de Ucrania. Repito, es una pena que la región latinoamericana no pueda exhibir esos grandes logros, esa consolidación, y que todavía esté hablando de inestabilidades, como es el caso, repito, de Venezuela, un país que debió estar orientado hacia una consolidación desde el punto de vista de la economía, uno de los grandes productores del mundo, con el que ustedes creen que es el país productor más grande de petróleo del mundo, con ese comparen a Venezuela, ese país de aquí de América. Y entonces es una pena, una gran pena, que cada vez más la sociedad venezolana se desintegra, empiezan a salir, hay miles y miles, decenas de miles, cientos de miles de acosados económicos para otros países, no solo de aquí, en la misma región que los acogen, sino también en países europeos, el propio Estados Unidos, en fin. De manera que es muy válida la preocupación del presidente de la República Dominicana, que hace sus modestos aportes desde el punto de vista de una opinión que se haga sentir, porque hay que decir que la República Dominicana es un país pequeño, pero que sin embargo ha llevado un buen liderazgo, un buen ejemplo de lo que ha sido la consolidación de las libertades y sobre todo de la democracia en la región. De manera que son muy válidas, repito,
los planteamientos, las preocupaciones del presidente de la República. Muy bien que haya aprovechado ese foro para este tema y también que haya repetido el tema de la problemática haitiana y que recapitulo que también el ministro de Relaciones Exteriores una hora después lo estaba planteando en otro foro internacional de peso y insistía bastante, y lo mismo también coincidía con otros países que participaban en ese foro, coincidía bastante en que hasta que no se resuelve el problema de las bandas criminales que desestabilizan, que no dejan que haya consolidación en el Estado haitiano, en la formación de un Estado, porque de hecho está desgranado por todas partes, no se puede hablar de procesos electorales, porque usted se imagina en unas elecciones esas bandas haciendo de los de ellos lo que acostumbraron a hacer los Tontomacú y los grupos desestabilizadores en aquellos tiempos de la transición hacia la democracia en Haití. De manera que ciertamente debe tomar conciencia la comunidad internacional con respecto al tema haitiano, y es bueno que se repitan en todos esos foros, porque no es posible, definitivamente no es posible que haya un proceso electoral en Haití si antes no se produce el control, el desarme, extinguir esas bandas armadas que provocan inestabilidades, no solo en su país, que por supuesto también tiene su reflejo en países como el nuestro, la República Dominicana. De manera que recapitulamos buenos planteamientos. Por cierto que en el encuentro que tuvo el presidente en su exposición, estuvo acompañado de un viceministro de Relaciones Exteriores que conoce bastante la problemática, no solo haitiana, sino también la problemática caribeña, que es Rubén Sillier, pero conoce muy bien la problemática la problemática caribeña, que no debió ser vicecanciller nunca. Que no es haitiano, hay que decir. Creo que su apellido Sillier es no es haitiano. Él es pro haitiano, no es haitiano. Él es muy dominicano, pero comprometido con No, pero quiero decir que su apellido Sillier no proviene de Haití. Históricamente comprometido. Su apellido creo que es de una de las islas de aquí, del Caribe. Y entonces, bueno, reiteramos que esas preocupaciones se siguen planteando todavía. Y hay que insistir, no puede haber elecciones en Haití hasta tanto no haya un control de esas bandas. Se creía, y eso desde mediados de octubre se está hablando ya que podía haber, eso lo discutíamos mucho aquí también, una intervención, que lleguen tropas no solo de un país, que no se vea que es para ocuparlo, ¿no?, sino para darle estabilidad, para darle madurez, para establecer un gobierno, porque en definitiva no existe, no hay gobierno. Pero además el propio Haití, Estado desintegrado. El propio Haití está reclamando. Mira, hay una información hoy martes donde dice que Haití avisó este martes que no puede seguir esperando por el envío al país de Fuerza Armada Internacional. Sí, a eso se refiere el canciller también, porque el canciller había dicho que si se sigue esperando y prolongando, lo que se vería especie de que se estaría en un callejón sin salida. Esa fue literalmente la expresión que usó el ministro de Relaciones Exteriores en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, y nosotros lamentablemente no podemos hacer más nada que no sea defendernos, tomar medidas. Bueno, uno de los problemas, por ejemplo, que se resolvían antes cuando, inexplicablemente, cuando una dictadura, pero cuando François Duvalier, Papadoc y Trujillo enfrentaron enfermedades difíciles, el sarampión, el pián, la malaria, que es una enfermedad que llegó a afectar fuertemente a los dos pueblos y fundamentalmente a los pueblos de la frontera, y la erradicación de la malaria fue posible gracias a actividades, a ejecuciones conjuntas de ambos ministerios de salud pública. Y ahora nosotros no podemos exhibir lo mismo, y era lo que estábamos hablando ahorita con relación a las medidas y la vacuna. Ciertamente uno piensa que las vacunas son poco porque, bueno, y que lo que más pesa son las medidas de controles. ¿Cómo es posible, por ejemplo, cómo es posible que mientras estemos hablando aquí de control de cólera y tratando de tomar medidas, usted tiene ese ingreso masivo, diario, permanentemente, de miles y miles y miles de haitianos por diferentes puntos de la frontera? Recientemente en Pedernales hubo patronales y usted veía cómo pasaban todos los días cientos y cientos y cientos. O
sin ningún control. O sea, olvídese de lavado de manos, olvídese de cólera, olvídese de todo. Entonces, a esas medidas preventivas es que nos referimos, que es más importante tomar ese tipo de medidas preventivas y de controles fronterizos desde el punto de vista de la salud. No por el tema que es de la migración y los problemas políticos, no, desde el punto de vista de la salud. Esas son las medidas que deben tomarse. Y eso tiene más peso, mucho más peso, que el tema de la vacuna, porque en definitiva 85,000 vacunas para lo que da es para los grupos más vulnerables, que son aquellos que están acorralados por el tema de la preocupación de que puedan contagiarse y que pueda seguir yendo a más sectores, a más barrios de la capital, porque estamos hablando nada más de algunos barrios de la capital, no estamos hablando de lo que está ocurriendo a todo lo largo, por ejemplo, de la línea noroeste y la parte suroeste, pero ya el control migratorio, el descontrol migratorio ha llegado a tal nivel que ya cuando se detectan casos así, están incluso en el este. Acuérdense ustedes que en aquel caso de cólera, el primero que se anunció y se registró fue precisamente en Punta Cana. Dicho sea de paso, fue de una langosta que provenían de Haití y que la compraron en Pedernales. Pero es una pena, repito, que no se logre la consolidación de ese Estado que solucionaría no solo sus problemas, sino muchos de los problemas de nosotros también, que constituyen grandes preocupaciones desde el punto de vista de la economía, de la libertad, de la democracia, de la salud, en fin, de los servicios básicos. Bueno, lo que está demostrado es que la comunidad internacional realmente como que no le importa mucho. No te interesa en solucionar. Sí, no le importa. No, entonces, no. Han estado amagando, dando vueltas. No, vamos arando en el desierto que estamos. Sí, porque arando en el si desierto. hubiesen querido hace tiempo que... Óyeme, ya no solamente somos nosotros, ya hasta el propio Haití, las propias autoridades haitianas son las que piden a grito el auxilio, la intervención. Sí. Son que ellos los que nos están decían atrevidos. Cuando solicitamos eso en los foros, nos decían atrevidos. Claro, sin embargo, nos dimos cuenta y mira, y voltean la cara, porque yo creo que sí, que entienden que es un problema nuestro y que como nosotros lo tenemos encima, somos nosotros los que tenemos que resolverlo. Y de verdad que yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. En Haití no se puede establecer unas elecciones con ese desorden que hay. Imposible. Con ese desorden, no hay garantía de nada. Lo que sí yo sé es que el señor, que tiene poco tiempo, está como bajo perfil, está loco por salir de eso. El señor... Sí, tiene que estar bien presionado. Él está loco por salir de eso. Y él quisiera que se arme unas elecciones a como dé lugar y que alguien tome el control de ese país, que no hay forma de uno vislumbrar alguna solución. Y el problema es que por sí solo Haití no va a salir. Pero te voy a decir una cosa. El problema de los haitianos son los haitianos. El problema de Haití son los haitianos. Sí, lo han creado ellos, pues claro. Porque ellos mismos no han hecho. Pero no tienen la capacidad ellos mismos de solucionarlo. Pero tampoco cuando tú no te dejas ayudar, es muy difícil. No, porque hay sectores que no tienen esa voluntad tampoco. Y gente que se han beneficiado desde el propio Haití, gente que se han beneficiado de esa situación. Una parte que casi no se menciona y que también creo que tiene una gran cuota de responsabilidad es la diáspora haitiana. Es increíble cómo ellos se han mantenido apartados de la búsqueda de una solución. Está claro, por lo menos en las informaciones que circulan permanentemente en Europa, aquí en Estados Unidos, no se ven los aportes, al contrario, ellos están cada vez más huyendo, cada vez alejándose más del problema, más lejos del cada problema, vez más cerca de París, más cerca de Miami, que es lo diferente, en fin. Que es lo diferente a la gente de Cuba, a los cubanos. Los cubanos se pueden ir para donde se vayan y se pueden tener los años que tengan y tú sientes que el cubano siempre está preocupado y pendiente. Hoy el dominicano, a lo que pasa en Cuba. Sí. O sea, el cubano siempre tiene incluso lo que han salido de la forma que sabemos, sí, aún así mantienen su preocupación. Y mantienen la conexión, sí, y dispuesto a echar el pleito y dispuesto. Pero es lo que tú dices, Carlos, la diáspora haitiana, tú notas que lo que quiere es como quitarse de ahí y que eso no le toque. Y yo me salvo yo. Y seguir viviendo su buena vida. Su buena vida. Y hay que decir que incluso dentro de esa diáspora haitiana hay
intelectuales de peso. Claro. En París, en Francia, por ejemplo, en el propio Estados Unidos, incluso tienen espacios de controles políticos. En algún momento participan de la política y logran espacios muy importantes. Pero tú no ves que eso pasa con respecto a su país. Uno no nota eso. Y estamos normalizando todo, porque realmente, mira, nosotros ni siquiera nos hicimos eco del secuestro de la guagua, de la última guagua, con los pasajeros, y que el chofer era dominicano. Sí, hablamos aquí. Sí, lo dijimos, pero como que ya uno anda como normalizando todo, como que ya lo que pasa en Haití a uno no lo sorprende. Ya las situaciones de Haití... Sí, se vuelve ya algo normal. Sí, como que tú dices, secuestraron uno, ¿y para qué van? Sí. Ya eso es lo que la gente dice. Sí, ¿Y para qué van? Pues ellos saben que es así. Vamos a tomar esta llamadita. Sí, saludos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, bien, gracias. Señores, van 5 reuniones entre el colegio médico y las aseguradoras, no se llega a nada. Y nadie dice nada, ok. Otro tema. Carmen. Mire, otro tema. Déjeme decirle algo. Cierra ahí, Roberto, porque no te hago un feedback. Déjeme decirle algo. Yo dije aquí que yo no sabía qué estaba pasando, que esta persona, por ejemplo, a Zenén Cava, que se había tragado un Waldo Ariel desde que llegó a la posición como presidente del colegio médico, estaba renuente, estaba ¿cómo que dicen? Embalantonado. Exactamente. Y desde un principio, lo primero que hizo Zenén cuando llegó fue una huelga. Que dice él que lo arrastraron ahí por la Delgado, pero bueno, y después a partir de ahí ha sido, como decía la canción aquella, piña con moña. Y la ARS han tenido que coger bastante palos. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que en los últimos días Zenén tiene una actitud de paz y de conversaciones. Y entonces estamos esperando, porque ellos se reunieron y están evaluando pero nadie le ha propuesto nada. O sea, yo no he visto que la CISARRIL haya dicho que va a aumentar el... pero ustedes entraron en otro tema inmediatamente. Sí, ahí mismo. No, porque dice Carlos Julio me lo tiró a mí. Me dio de que como que tú sabes. No la pausa. Lo que pasa es que todos sabemos ese tema. Pero sí, pero lo que le voy a decir al señor es que en cualquier momento se levante el paro contra la ARS. Ellos lo que no saben es cómo hacerlo, pero ya parece que lo que ellos estaban buscando van a llegar a un lo van a entendimiento, lograr, porque eso no lo resiste ninguno de los sectores.